Ya iniciamos. Muy bien. Esperamos sus indicaciones, doctor. Bien, vamos entonces a empezar con la lectura de la semblanza. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Esta es la conferencia magistral en el marco del diplomado de redacción y publicación de artículos científicos, auspiciado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico Cruz Villegas, y en nombre de la rectora Ayelis Noguera, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Redacción y publicación de artículos científicos, que va a ser dictada por la doctora Karina Concepción González Herrera. Paso a presentar su semblanza. Es licenciada en Administración, maestría en Ciencia en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional del Instituto Tecnológico de Mérida, doctorado en Desarrollo Regional por parte de Tlaxcala, profesor investigador titular A en la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor de asignatura área de posgrado en planteles Cancún, Campeche y Mérida, colaboradora de seminarios de investigación a nivel doctoral, ha contribuido a la formación de recursos humanos en 2003 a la fecha a nivel técnico, superior universitario, licenciatura y posgrados. Ha dirigido y colaborado en proyectos con recursos FOMIS sectoriales con así como proyectos con recursos estatales y nacionales, líneas de investigación que se cultivan, migración internacional, movilidad y MIPINES. Es integrante de redes de investigaciones temáticas con y redes de investigación. Colabora como miembro dictamador de revistas indexadas, ha fungido como dictamadora de libros con temas específicos en las ciencias sociales. Es integrante y colaboradora en cuerpos académicos registrados ante el PRODEC. Perfil deseable, PRODEC, con más de 12 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha publicado artículos y libros con enfoque hacia las ciencias sociales, se vincula fuertemente con grupos de investigación multidisciplinarios, consciente de la necesidad de aprendizaje y actualización requerida día a día, actualmente fortalece la edición, entre otros. Bienvenida, doctora Karina, y gracias por su colaboración y aporte de este diplomado. Tiene el derecho a palabra para iniciar la conferencia. Le agradezco a usted, doctor César, la invitación a esta actividad denominada Diplomado de Redacción y Publicación de Artículos Científicos que promueve la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Una disculpa por la demora en la presentación de esta conferencia, pero pues por cuestiones de salud hemos estado un poquito, ahora sí, retiradas para poder dialogar. Pero bueno, empezamos. El módulo 7 lleva por nombre Redacción y Publicación de Artículos Científicos. Como mencionó el doctor César, mi nombre es Karina Concepción González Herrera y tendré el gusto de poderles brindar información relacionada con la elaboración y redacción de estos artículos científicos. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos considerar
para publicar un artículo. ¿De qué manera? ¿Por qué hacerlo? Y finalmente, ¿cuáles son esos beneficios que nos van a brindar en su elaboración? Parte de esto es el contenido que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué debemos de publicar algo que nosotros hemos trabajado? Lo debemos de publicar porque conlleva un esfuerzo individual o colectivo y representa la culminación final del esfuerzo del equipo de trabajo. Todo proyecto en su desarrollo conlleva horas de investigación, horas de trabajo de gabinete y posiblemente también horas de trabajo de campo. Todo ese esfuerzo invertido para que se genere un proyecto de gran calidad merece tener un espacio para ser divulgado, publicado, pero sobre todo darlo a conocer de forma abierta, en línea, para que otras personas que tengan el interés por los mismos proyectos y temas de investigación que usted ha desarrollado pudieran también tener los elementos para poder avanzar en conjunto con estos temas. De eso trata el por qué vamos a publicar. Seguidamente vamos a abordar la temática de los elementos que integran el artículo científico, que sí hay una gama y una clasificación de formas de publicar un artículo, siendo un artículo de divulgación, un artículo con fondo crítico, un artículo científico, entre otros aspectos como un informe de proyecto. También nosotros tenemos que considerar el por qué el artículo científico ahora sí se vuelve ese diferenciador con respecto a esos otros elementos que pudieran atraernos para publicar. ¿Por qué es valioso el artículo científico? ¿No? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezamos en el por qué debemos de publicar. Publicar, al final, nosotros lo debemos de realizar porque existe revistas, existen espacios que nos pueden dar o proveer a nosotros el escenario virtual para hacerlo llegar a un público específico dedicado a la investigación. Ahora bien, ¿a través de qué? Esto es a través de revistas, pero también hay otras formas de divulgar la información generada de nuestros proyectos. Los primeros caminos recomendados para divulgar los resultados de nuestros esfuerzos es a través de congresos, a través de la participación en seminarios como este y a través de la participación en foros, entre otros espacios en donde nosotros nos empezamos a proyectar de manera vinculada, sinérgicamente, con otros investigadores que refieren el tema que nosotros hemos realizado. También existen otras formas de divulgar y divulgar a partir de revistas, como la revista Crítica Conciencia de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, o de igual manera a través del libro. Ambos de gran valor. Pero ahora bien, esto, cuando nosotros tomamos esta decisión, genera el valor agregado de todo el esfuerzo que conlleva la inversión de los investigadores, de los autores que trabajaron en el proyecto arduamente para lograrlo. Es decir, que la divulgación en diferentes espacios como congresos, seminarios y foros concreta el esfuerzo de todos, pero en una parte, porque es la divulgación, darlo a conocer, todavía no publicarlo. Y la formalización de la divulgación va a ser a partir de la publicación de nuestros productos en libros y revistas. Eso es algo valioso. ¿Por qué? Para ello tenemos que considerar que los libros que nosotros vayamos a generar pues pasen por un proceso de dictamen de expertos, y también en las revistas pasan por un proceso de dictamen a doble ciego que va a permitir que nosotros tengamos retroalimentación
para fortalecer las áreas de oportunidad en su caso que existieran. Ahora bien, algunas características que debemos de considerar para la divulgación o la selección del espacio en donde vamos a divulgar nuestros productos es, en primera, que tenga indexaciones. La indexación simple y sencillamente es un registro que tienen las revistas y que le permite asegurar la calidad de la producción divulgada y que ha pasado por un registro ante los derechos de autor de el nombre de la revista, del proceso de la revista para publicar y que a su vez ha cumplido con estos estándares que le van a permitir que todos los productos que divulgue de manera formal, entonces ya tengan asegurada la calidad. Las indexaciones requeridas son, en primera, Latindex. Buscamos que estén dentro del padrón de Latindex las revistas, porque Latindex es a nivel latinoamericana un proceso de registro de indexación de las revistas que van a asegurar el valor de los productos que se divulgan en ese espacio. Este en primer término y de amplio valor. Seguidamente también tenemos que verificar que tengan otras indexaciones y esas otras indexaciones de mayor valor agregado pudieran ser integradas como son Redalyc, Elsevier, Scopus, Cielo, entre otros espacios de indexaciones. Pero en este primer escenario buscamos que cuando nosotros seleccionemos una revista, mínimamente tenga registro de Latindex y al menos 2 o 3 indexaciones validadas por la revista. Entonces, son estos criterios que nosotros debemos de considerar para efectuar la selección de un espacio para su divulgación. ¿Cómo determino que el congreso o el seminario y los foros tengan valor? A través de las vinculaciones de las instituciones. En la parte de abajo de toda convocatoria siempre tiene registrado los logos de las personas, perdón, de las instituciones que se suman a este esfuerzo y que enaltece entonces la participación de los autores, investigadores y personas que han hecho un esfuerzo a través de su proyecto. Entonces, verificar que tenga los logos en vinculación de esta convocatoria con otras instituciones académicas o científicas y de otras índoles. Para poder comenzar, nosotros, esto de manera general, de por qué publicar. Ahora bien, cuando nosotros decidimos formalizar la publicación a través de un artículo, ¿qué elementos debe de tener el artículo para que éste sea publicado a manera de artículo científico? Lo primero que debe de considerar es que debe de tener el título del artículo y el nombre completo de cada uno de los autores del artículo. No podemos exceptuar el título. El título, ¿qué características debe de tener del artículo para dirigir a una revista científica? Bueno, el título del artículo debe de considerar, uno, ser breve, debe de ser interesante, debe de vincularse con el contenido desarrollado y debe de destacar aquellas palabras que de alguna manera se redundan en el trabajo. Es decir, dar precisión de lo que voy a encontrar en el desarrollo del trabajo. Esa es la característica principal. También debemos de buscar que el título del artículo no sea tan extenso y no supere las 15 palabras. Teniendo estas características, al momento de subir o aceptarse un artículo científico, tiene mayor posibilidad de que otros autores encuentren tu artículo y pueda ser citado rápidamente.
El reto para nuestra publicación es que otros autores miren a ver nuestro artículo, vean la calidad impregnada y tomen como referencia nuestro artículo para hacer el suyo. Esos son nuestros grandes retos. Bueno, una vez que definimos las características del título, ¿qué otro elemento tengo que considerar para formalizar el envío? Bueno, no únicamente que tenga el título, también tenemos que considerar que debe de tener el nombre completo de todos los autores, sin abreviatura de los nombres. También vamos a hacer a un lado los grados académicos de cada uno de los autores, pero sí describirlo en la parte inferior a manera de superíndice, en donde se describirá el grado académico del autor, la institución que está divulgando este artículo y al que pertenece el investigador, investigadores o los estudiantes, pero sobre todo los datos más precisos que vamos a requerir es el correo electrónico y el ORCID de cada uno de los autores. Esos son los elementos principales y medulares para la construcción de un artículo. Posteriormente, nosotros vamos a referir el resumen que me va a ayudar a orientar a mi revisor de lo que va a contener el material y que de alguna manera va a dar la pauta para valorar la calidad del trabajo previo a introducirnos a su lectura profunda. Entonces, el resumen que debe de contener, el resumen debe de contener un breve preámbulo del proyecto desarrollado. ¿En qué consistió? ¿Qué elementos son los diferenciadores de este proyecto, de este artículo que nosotros estamos desarrollando? Posteriormente, integrar el objetivo general del documento. El objetivo general tiene ciertas particularidades que tenemos que resaltar. Todo objetivo debe iniciar con verbo, cuya terminación en infinitivo ar, ir, lo diferencia con respecto a otras palabras. Algo también que tenemos que destacar acá es que el objetivo no debe de repetir otros verbos en el enunciado. Evitar poner más de un verbo en el desarrollo del objetivo. Y este debe de vincularse con los grandes propósitos alcanzados durante el desarrollo del proyecto. Entonces, son esos elementos que debemos de tener cimentados en el objetivo. Posteriormente encontramos el método de investigación o enfoque de investigación utilizados, ya sea enfoque de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto, y describir brevemente y a manera sucinta en qué consistió y de qué forma y qué elementos se integraron para que este sea considerado un método como todo un proceso con enfoque cuantitativo o cualitativo o mixto. Posteriormente, tenemos los grandes hallazgos o resultados que nosotros logramos alcanzar a partir del desarrollo de nuestro trabajo. Y este desarrollo de nuestro trabajo nos permite avanzar de manera concreta. Es decir, realmente estoy cubriendo el perfil de los sujetos de estudio y estos quedan claros a través de su interpretación en los hallazgos. Estoy logrando dar respuesta a las preguntas específicas. Los resultados o hallazgos refieren al alcance de las hipótesis y sus respuestas. Y a manera de discusión, nosotros comparamos estos hallazgos con lo que han encontrado otros autores. Y al final están las grandes conclusiones en donde nosotros buscamos dar respuesta a grandes rasgos de la pregunta general del estudio. Y algo recomendable, importantísimo para ello, todo esto, como su nombre lo indica, es un resumen que no debe de exceder
las 250 palabras. Esto con respecto al resumen, que es la parte introductoria y es la parte que refiere la calidad del trabajo que se desarrolla. Y por eso, en la redacción, a pesar de que lo realizamos en última instancia, es la parte medular de evaluación de los dictaminadores de nuestro trabajo. He ahí por qué nosotros debemos de darle realce a este trabajo. No olvide que el resumen se registra con redacción en tercera persona. También recomendable a todos nosotros verificar nuestra ortografía en el resumen. Un ejemplo de resumen y a manera de preámbulo ponemos estos elementos. Hablamos en el proyecto de los pueblos mágicos, en qué consisten, cuándo fueron nombrados, quién nombró a este municipio como pueblo mágico, qué está conduciendo a su estudio, de qué manera y por qué se está realizando. Dando respuesta a estas preguntas, nosotros generamos el preámbulo. Posteriormente, se establece el objetivo y aquí el objetivo fue identificar el impacto económico que representa el distintivo de pueblo mágico desde la perspectiva de la ciudadanía. Realmente, este nombramiento que están teniendo los pueblos en México y específicamente en el municipio de Izamal, en donde se efectuó este estudio, encuentra una diferencia antes de su nombramiento y actualmente. Es significativo, ha evolucionado la afluencia turística a partir de este distintivo federal asignado al poblado, entre otras cosas, desde el punto de vista de cada uno de los pobladores habitantes de acá. El método que se seleccionó para hacer el estudio fue y tiene un corte o enfoque cuantitativo a manera descriptiva, el primer acercamiento al estudio, buscando un 95% de confianza y de alguna manera el margen de error va enfocado a una estimación del 0.51, buscando que a partir de esta precisión se contemple la muestra final establecida. Posteriormente de describir de manera general el método, nosotros planteamos los resultados que encontramos, de qué manera lo encontramos y qué nos indican estos hallazgos, ¿no? Y los hallazgos destacaron que ha sido que el poblado ha transitado de sus actividades económicas principales a su nombramiento. Inicialmente se dedicaban a actividades enfocadas a la agricultura, ganadería, principalmente. Posteriormente a su nombramiento como pueblo mágico, transita, atrae el municipio a turistas nacionales, internacionales y locales, lo cual hace y promueve la inversión en hoteles, pero sobre todo la inversión en infraestructura física, como son calles, carreteras, lo cual lo deja en mejores condiciones que al día de hoy prevalece esta afluencia a través de los procesos y sobre todo se distingue el municipio con respecto a otros de la entidad yucateca. Entonces, de manera general, es esto y destacar los hallazgos principales del mismo. Posteriormente vienen las conclusiones y aquí se pudo identificar que la difusión y publicidad que dirigen los ayuntamientos, los hoteles, restaurantes, en espacios en línea, virtuales, físicos e impresos, dan resultados valiosos con respecto al incremento de la afluencia turística a este municipio. Y mientras más sea la afluencia turística, mejores resultados hay dirigidos a los pobladores y a aquellos negocios que imperan en estos espacios territoriales, ¿no? Entonces, el distintivo
programa Pueblos Mágicos ha incidido fuertemente a la consolidación paulatina de algunos y negocios dedicados al comercio, a la venta de alimentos, al hospedaje, entre otros. No podemos hablar de manera general a todos los negocios, pero sí de manera específica a aquellos que se dedican a la compra-venta, aquellos que se dedican a los alimentos y al hospedaje, principalmente en la localidad. Y de manera opcional, también nosotros podemos poner la contribución, cómo contribuye este proyecto desarrollado al logro de los objetivos, y este contribuye a generar propuestas encaminadas para búsqueda de la mejora de la percepción del programa, del municipio, de la calidad y la calidez de la población que dirige hacia los visitantes y las implicaciones que tiene hacia la ciudadanía estos resultados y cómo son valiosos los pobladores para que en conjunto los que visitan el sitio se lleven un grato sabor de boca. De manera general, este es un ejemplo de cómo estructurar el resumen. Y hablamos del municipio de Izamal en Yucatán, México. Y esta es la forma de presentación del resumen. Primero desglosamos los elementos que ya habíamos mencionado y explicado, que son un preámbulo del proyecto, el objetivo, el método, los resultados, discusión, conclusiones. Desglosamos cada uno de ellos y posteriormente la forma en la que se presenta. Todo junto, sin ser separado. Y debemos de evitar que el resumen, de alguna manera, exceda la cantidad de palabras solicitadas por nuestros evaluadores, porque vamos a tener posteriormente que reducir el contenido de estos. Las palabras clave. Posteriormente al resumen, es importante considerar las palabras clave que guían y orientan al lector de nuestro trabajo. Y aquí algo fundamental que tenemos que considerar es que debemos de establecer con claridad la búsqueda del valor de las palabras clave. Recomendable buscar en el vocabulario de la UNESCO, el tesauro de la UNESCO, las palabras clave. Esto nos va a permitir a nosotros asegurar la calidad y la existencia de esta terminología en escenarios mundiales. Por tal razón, pusimos un ejemplo. Les invitamos a que ustedes busquen estos datos en el vocabulario de la UNESCO y también, una vez que los busquemos, validemos su existencia, entonces, a través de eso, integrarlos en y debajo del resumen elaborado. Ejemplo de palabras clave para este estudio fue dinámica económica, economía, población, servicio y turismo. ¿Cuántas palabras clave son recomendables? Son recomendables de 3 hasta 5 palabras clave. Y algo importante tiene que ser vinculado con el tema y el título del proyecto que estamos desarrollando a manera de artículo. Esto es importante señalarlo. ¿Ok? Bueno, si en tu búsqueda en el tesauro de la UNESCO no encuentras las palabras clave para el registro, es importante que tú te dejes guiar por las palabras alternas o sinónimas al proyecto que tú estás desarrollando para que su conjunto puedas tener valor en el registro de tus keywords o palabras clave. Posteriormente al cumplimiento de este elemento, nosotros vamos a establecer los códigos GEL. ¿Qué es el código GEL? El código GEL equivale a 3 dígitos, incluidas palabras, y 2 números que determinan la clasificación de acuerdo a la actividad económica a la que se vincula mi proyecto que estoy desarrollando a manera de artículo. ¿Esto en qué medida? En la medida de que nosotros podemos elegir los siguientes:
Yo entro entonces a la búsqueda de guía de códigos GEL de clasificación y voy a buscar la rama de la economía a la cual se centra mi estudio. Supongamos que tengo como palabras clave contabilidad, administración de empresas, economía de empresa, marketing, economía de personal. Entonces, yo voy a ir y selecciono la letra M, que habla sobre la administración de empresas y todo lo que hemos mencionado. Pero específicamente quiero hablar del rol de la política y regulación del gobierno. ¿Eso hace alusión? Bueno, entonces, si eso hace alusión a mi tema, mi número sería, o mi código GEL sería M308, que habla sobre política y regulación del gobierno en materia de programas pueblos mágicos podría ser, ¿no? Entonces ya selecciono, mi código GEL primero sería M38. Y si hablo de economía de la empresa, entonces estaría seleccionando otro elemento, ¿ok? Entonces el código GEL está clasificado por 3 dígitos. M es la categoría o la clasificación de la actividad económica a la cual se vincula mi tema de estudio. Y los 2 dígitos específicos refieren a detalle la vinculación con la actividad específica que yo estoy estudiando. Y puse como ejemplo M38, que sería el código que se relaciona o se asocia a la política y regulación de los gobiernos. Una vez que nosotros cumplimos con estos elementos, continuamos con el abstract. ¿En qué consiste el abstract? El abstract representa la traducción de resumen que nosotros elaboramos. Y una vez que traduzcamos al idioma inglés, que es el que requieren nuestras revistas principalmente, entre otros idiomas, pero el más solicitado por las revistas de corte internacional son el resumen, el abstract, a manera de traducción del resumen de tus 250 palabras y posteriormente la traducción de tus palabras clave. Posteriormente, con eso estaríamos cerrando la primera sección de la estructura de tu artículo. Eso es importante mencionarlo. Solamente el resumen, la traducción de resumen, las palabras clave, la traducción de las palabras clave a keywords y cada una de estas, solamente con la traducción, nosotros ya tenemos la primera página de nuestro artículo. ¿Y qué conforma? Repetimos la primera página de nuestro artículo. El título del artículo contempla también el nombre de los autores, sin abreviaturas, nombres completos y apellidos. Posteriormente, el resumen con todos los elementos que hemos especificado. Seguidamente, las palabras clave. Posteriormente a las palabras clave, viene el código GEL en caso que la revista a la cual nosotros vayamos a enviar nuestro artículo nos lo solicite. Seguidamente a esto viene la traducción con el abstract de todo esto que refiere al resumen. Posteriormente, las palabras clave en keywords, de las 5 palabras hasta mucho que podemos integrar. Y esta es la primera parte a la cual cerramos, verificando y recomendando verificación de ortografía y redacción en tercera persona de la información que vamos a plasmar. Importante mencionar que una vez que concluimos el resumen, nosotros vamos a trabajar la parte que se denomina introducción. En la introducción nosotros vamos a buscar que contemple ciertos elementos fundamentales. Fundamentales, ¿por qué? Porque en ausencia de uno de estos, le resta valor a nuestro trabajo. Entonces, la introducción, ¿qué elementos debe de considerar para su desarrollo? Debe de considerar, en primera, que tenga un planteamiento de problema. ¿Cuáles son esas grandes áreas de oportunidad que surgieron? Razón por la cual nosotros desarrollamos nuestro
nuestro proyecto y que de alguna manera se está transformando en un artículo de sumo valor. ¿Cuáles son esas necesidades imperantes? Y aquí algo importante que tenemos que considerar es que al momento de establecer y redactar la problemática, debemos nosotros no únicamente explicar la problemática que nosotros detallamos y detectamos, motivo por el cual surge en nuestro proyecto. Ustedes pueden decir, doctora, pero nosotros no encontramos ninguna problemática. Nosotros encontramos una oportunidad que vale la pena ser considerado. Normalmente se le llama problemática también aquellas necesidades y áreas de oportunidad que se necesitan mejorar. ¿Ok? Entonces, no confundamos problema con situaciones tan grandes sin solución, sino pueden ser oportunidades en donde nosotros también podamos intervenir y estos problemas paulatinamente puedan aminorar. Entonces, son conceptos que pueden tener diferentes apreciaciones a través de nuestra intervención. Y algo importante es que nosotros sepamos saber cómo llegar a la problemática, qué tan grande puede ser y cómo nosotros contribuir con una parte para que paulatinamente pueda tener una solución a partir de la oportunidad detectada. También eso es importante resaltarlo. Entonces, nosotros en este espacio redactamos lo que refiere a qué, a las oportunidades, a los problemas y su presencia y la forma en la cual impactan de forma directa a los sujetos de estudio que nosotros vamos a investigar. Pero también es importante integrar en la problemática a la fuente de información que respalda este estudio, ¿no? Buscar fuente de información valiosa, actualizada, recomendable que nuestras referencias se vinculen mucho a la actualidad, que sería 2023, y recomendable que tengamos cuando mucho en antigüedad, 2017 o 2016 de fuentes de consulta. Teniendo información actualizada, es importante y relevante sustentar este primer espacio. Posteriormente encontramos la justificación porque es importante hacer el estudio. Va a ser importante hacer el estudio a partir de la contribución que nosotros tengamos a este. Cómo contribuimos al estudio y de qué manera. ¿Por qué se hace el estudio? ¿Por qué el estudio es relevante en nuestra economía? Entonces, esta parte que es la problemática y la relevancia del estudio deberán tener no únicamente con nuestras palabras en la redacción de su existencia, sino también con la consulta de fuentes de información como son libros, revistas, principalmente recomendables para su validación. Y si ustedes me dicen, doctora Karina, ¿qué es lo más recomendable? El espacio para la búsqueda de la información, yo refiero principalmente que ustedes busquen información en revistas científicas para que ustedes sustenten este trabajo. Entonces, preferentemente le vamos a dar prioridad a la publicación y la consulta de revistas y por favor consulten de los artículos publicados en la revista Crítica Conciencia de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, quien es responsable de la organización de este evento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Otra cosa importante, es el objetivo. Como había mencionado en el resumen, nosotros tenemos un objetivo que inicia con verbo, posteriormente a esto. Inicia con verbo y posteriormente
establece el conjunto de acciones que se han integrado para su desarrollo. Entonces, el objetivo del estudio que integramos en el resumen y posteriormente también nos pide, ¿sabes qué? Integra las teorías. Bueno, hablábamos de problemática y justificación a profundidad que habíamos mencionado, porque la problemática es importante, la razón de ser del estudio y la relevancia del mismo es importante plasmarlos en el documento a manera de qué encontramos, en qué condiciones y por qué debemos de hacer el estudio. Sin embargo, también aquí integrar fuentes de consultas valiosas, dándole prioridad a libros y posteriormente a revistas o revistas científicas y posteriormente a libros que nos van a ayudar a respaldar nuestro trabajo. Lo recomendable en la redacción en extensión de la problemática y la justificación, preferentemente no debe de exceder a la cuartilla y media o 2 cuartillas. Las consideraciones que debemos de resaltar para los hallazgos de la problemática o necesidad es, ¿sabes qué? Porque la problemática está presente, dónde está la problemática, de qué manera se presenta, en dónde se presenta, quiénes son los afectados, por qué son afectadas estas personas y finalmente cómo interfiere o cómo limita el avance de una situación. Dando respuesta a estas preguntas, nosotros podemos construir una buena problemática. Posteriormente, la justificación, para construirla, debemos de considerar dar respuesta a la relevancia del estudio tiene un impacto directo en dónde, cómo contribuye y de alguna manera cómo refiere a su escenario y a las personas y pobladores que están allá. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo beneficia? ¿De qué manera? Y en cuánto. Si nosotros destacamos estos elementos, tendremos una muy buena justificación, pero también tendremos un muy buen planteamiento del problema. El marco teórico, como su nombre lo indica, asocia el conjunto de teorías ya comprobadas a través del tiempo y son estas teorías resultado de estudios empíricos comprobados a través del tiempo y validados a través del tiempo por teóricos que de alguna manera y autores que de alguna manera han dado pie para el desarrollo de esas temáticas a través del tiempo. Y una teoría representa el conjunto de explicaciones ordenadas, concatenadas y detalladas que permiten de manera coherente dar un resultado, pero sobre todo dar una guía de cómo abordar una temática existente, preexistente en nuestros entornos. Y también se conforma por un sistema de postulados y premisas. Y todos entre ellos tienen un proceso lógico que ha sido comprobable, como había mencionado, a través del tiempo. Ejemplo de esto, nosotros conocemos, los que hemos estudiado administración, el ejemplo de la teoría X y Y de MacGregor. ¿Ok? Otra de las teorías que pudieran ser detonantes en el desarrollo regional es teoría del desarrollo local de von Thunen y también la teoría de la intuición de Simon y Kahneman. En ejemplo de estas teorías nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo abordar la intuición? ¿De qué manera? El ejemplo de Simon y Kahneman. Y la teoría del desarrollo local es cómo a partir de la participación económica y la intervención de la población en actividades inherentes en la misma localidad y en el mismo territorio hacen que paulatinamente vaya creciendo la economía para ir proyectándose un posible desarrollo. ¿Y cuáles son los elementos que se deben de considerar para que pueda la misma localidad dejar de migrar y concentrarse en la activación económica de su localidad? Entre otros elementos. Entonces, estas teorías nos ayudan a visualizar una percepción
en años atrás y cómo esta percepción y este estudio puede ser aterrizado en la actualidad y en lo que nosotros estamos realizando. Posteriormente viene marco conceptual, como su nombre lo indica, representa a la serie de definiciones o apreciaciones de diferentes autores sobre los temas, conceptos, palabras que son y destacan en el título de nuestro proyecto y que de alguna manera han sido registrados por otros autores y que están al día de hoy presentes y vigentes. Aquí algo fundamental es que nosotros, perdón, me desconcentré, porque tengo mucha gripa. Nosotros busquemos en otros espacios, tanto como el marco teórico como el marco conceptual, en otros espacios busquemos, indaguemos, en otros espacios la percepción de estos autores, ya sean, vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar y vuelvo a destacar. Lo importante es que nosotros busquemos fuentes confiables para referenciar en nuestros documentos. Y las fuentes confiables van a ser artículos de revistas científicas, libros principalmente, y bases de datos encontradas en fuentes como son Internet, pero principalmente bases confiables de instituciones públicas, relevantemente como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, las diferentes leyes, los diferentes reglamentos existentes en nuestra nación, entre otros espacios, para que nuestro producto tenga el valor necesario. Evitemos hacer una búsqueda en un espacio abierto del Google, buscador. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar sí conceptos, sí definiciones, pero sin un autor que tenga destacado su trayectoria en investigación. Lo que buscamos es que la definición exista y esté sustentado por otros estudios. Por tal razón, la búsqueda en un espacio abierto de la definición únicamente hace que de manera accesible e inmediata tengamos el dato, pero sin un sustento de valor agregado para nuestro trabajo. Por esa razón, nosotros tenemos y buscamos un valor agregado. Entonces, sugerimos la indagación desde la definición del tópico abordado. Y el tópico abordado refiere a tu tema de investigación, a tu título, a tu artículo y al tema de tu artículo que tú estás definiendo y construyendo para su envío a una revista científica. Entonces es algo relevante para nosotros que de verdad te vincules directamente con esos espacios porque las referencias y las citas son una cara principal y una elegancia fundamental de tu trabajo en una evaluación. También tenemos nosotros que verificar que las definiciones o los conceptos tengan vínculo con el proyecto y el artículo que nosotros estamos desarrollando. No es nada más seleccionar definiciones por definiciones, sino también después del análisis de esta información, poner nuestro punto de vista. Y también evitar poner siempre citas textuales, ya sean cortas o largas. Las citas textuales en un artículo son importantes, pero escasas. No en multiplicidad. Buscamos que existan citas textuales, 1, 2, 3, cuando mucho en un artículo, y todo lo complementario sea el análisis del punto de vista de otros autores para construir la información desde tu óptica en el documento. Es decir, voy a leer el concepto, lo voy a comprender, lo voy a analizar y lo voy a desglosar para que pueda
Ahora bien, a partir de eso, registrar algo desde mi punto de vista y en una redacción de tercera persona para con respecto a este trabajo, dándole su lugar al autor a través de la cita, porque me estoy guiando de ese autor para construir esa definición. Cito al autor o autores consultados y luego lo establezco en la referencia. ¿Ok? Esa es la forma de darle valor al análisis documental que nosotros vamos a hacer a través de nuestro trabajo de gabinete. El marco contextual o marco referencial hace alusión a dos formas fundamentales. Nosotros podemos encontrar información en diferentes sitios y en sitios, pero que le den valor agregado a nuestro trabajo. Un ejemplo de esto se encuentra los datos que nosotros encontramos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, para referir cuántos servicios educativos registrados en México se tiene. ¿Y qué son los servicios educativos? Son las instituciones, tanto públicas como privadas, que están registradas, ofertando sus programas educativos en nuestra nación. Y para esto nosotros indagamos cuántos existen a nivel nacional, cuántos existen a nivel estado de Yucatán, en donde yo habito, y la ciudad de Mérida principalmente, en donde me encuentro. ¿Cuántas instituciones están ofreciendo servicios educativos en nuestro país, validados y reconocidos? Posteriormente a esto se hace una comparativa de estos datos y la forma en la cual nosotros debemos de presentar nuestras tablas es de acuerdo al APA en su 7ª edición. Y una muestra de 7ª edición solamente refiere a las líneas superior e inferior en los títulos y la línea final del documento, nada más. Esa es la elegancia que nos representa el APA. ¿Y cuál debemos de representar? A muchos de ustedes les puede gustar los tonos, los colores, las formas y demás. Está maravilloso para la entrega de un informe, de un proyecto, pero para presentarlo en una revista, esto no debe de ser, porque de alguna manera nos debemos dejar guiar por el esquema de la revista, pero sobre todo el esquema del APA en su 7ª edición. ¿Cómo debe de ir referenciado, citado el trabajo? El trabajo referenciado y citado debe de tener el nombre del documento. En este caso es una tabla. El número secuencial, 1. El título de la tabla y la fuente. ¿Quién hizo la tabla? Elaboración propia con base o basado en información de, y pongo la fuente de consulta. ¿Qué me sirvió como referencia para poner el dato? Porque la verdad, esos datos los desconocemos y tenemos que dejarnos guiar por instancias públicas, federales, nacionales, estatales o locales e internacionales para su construcción. Entonces es allá donde encontramos el valor del marco conceptual. Posteriormente a esto, nosotros hacemos una interpretación de la tabla para que el lector que vaya a dar lectura a nuestro trabajo tenga y vincule la información presentada con el título de nuestro proyecto. Y ahí encontramos el valor agregado de este esfuerzo. No únicamente tomar el dato y poner una tabla o una gráfica, sino la interpretación de la gráfica y su vinculación con el título del artículo y del proyecto que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo. En la parte de abajo podemos observar otra tabla, que es la cantidad de alumnos inscritos en los diferentes niveles educativos, en los 3 diferentes escenarios, Nacional México, Estatal Yucatán y a nivel local, la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde radico. Esta información nosotros la tomamos de la Secretaría de Educación Pública, en 2019, publicada en 2019 por la Secretaría de Educación Pública. Estamos en los tiempos para considerar valioso una cita y una referencia. Recuerden que nuestros documentos de consulta deben de tener la fecha actual 2023, pero también debe de tener fechas posteriores. Y cuando mucho debemos de tener una antigüedad de 5, 6 o 7 años para que tenga valor. En el caso de los datos, preferentemente de referencia,
no tengan una antigüedad mayor a 10 años, a menos de que queramos presentar una proyección, ahora sí considerar años anteriores, ¿ok? Y recuerde que toda tabla, toda gráfica debe de tener una interpretación de la razón de su existencia y de su vinculación con el título del artículo relacionado al proyecto que hemos desarrollado. Entonces, la estructura del artículo en su conjunto, esta es la primera sección. Ya terminamos la presentación del artículo y la presentación del artículo tenía el título, el nombre completo de todos los autores y recordemos que todos los autores deben de ser, cuando mucho, 4, no más. Y de hecho es cuando mucho. Si es posible que un artículo tenga 3 o menos autores, mejor. Quiere decir que hubo, ahora sí, un trabajo colegiado, un trabajo preciso. ¿Por qué se busca reducir el número de autores? Porque la extensión del artículo es de 15 a 20 cuartillas y lo recomendable es que sabemos que un proyecto grande interviene más cantidad de personas, por supuesto, pero sí los que se involucren directamente en la elaboración del trabajo, ¿sale? Entonces, recomendablemente hasta 4 autores, pero sugeriblemente 3, ¿sale? Máximo 4, sugeriblemente 3, y pues obviamente si es 1 o 2 será maravilloso, pero hasta 4 autores por cada uno de los artículos. Posteriormente a esto viene el resumen, después del resumen las palabras clave, después de las palabras clave viene el código GEL en caso lo solicite la revista que va a publicar. Posteriormente viene la parte de la traducción del abstract y la traducción de las palabras clave, que sería la primera página de nuestro artículo. Seguidamente viene la sección de la introducción, que integra el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, pero también contempla el marco teórico, el marco conceptual y el marco referencial. ¿Ok? Esta sería la segunda sección de nuestro artículo y posteriormente viene la tercera sección de nuestro artículo, que sería la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias. ¿Ok? Entonces, eso vamos a trabajar el día de hoy. Y continuamos. La metodología, ¿qué debe de describir y cómo lo debemos de precisar? ¿Ok? Algo importante que tenemos que destacar acá en la elaboración del artículo es que la metodología tiene que desglosar el conjunto de procesos, pasos de manera ordenada, sistemática y coherente, desarrollada por los autores para su evolución y concreción de los hallazgos y resultados de nuestro trabajo. ¿Ok? Lo primero que tenemos que determinar cuál fue el enfoque de investigación utilizado, ya sea enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, lo tenemos que especificar. Si es cuantitativo, ¿por qué es cuantitativo? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál fue la fórmula establecida para determinar el tamaño de la muestra? ¿Quiénes fueron nuestros sujetos de estudio? Perfil de nuestros sujetos de estudio. ¿En dónde se realizó el estudio? ¿Por qué se seleccionó ese sitio, ese lugar o ese territorio para ser estudiado? Entre otros aspectos. ¿Y cuáles son los instrumentos que nos van a ayudar o nos ayudan a obtener la información? ¿Y cómo están conformados esos instrumentos para su aplicación? Entonces, todo eso contempla el enfoque de investigación. ¿Sale? Entonces, no únicamente decir, es cuantitativo por esto. No, es cuantitativo, cualitativo, mixto. ¿Por qué razón? Porque determiné un tamaño de muestra, porque hubo un focus group, porque utilicé un focus group y determiné un tamaño de la muestra. La fórmula para determinar el tamaño de la muestra fue esta. La selección del focus group fue esta. ¿Ok? El perfil de los sujetos de estudio se consideró basándonos en lo siguiente. Una vez determinado el tamaño, el perfil de los sujetos de estudio, ¿qué involucró? ¿Cuál es el sitio donde se desarrolló? ¿Cómo seleccioné el sitio de estudio, territorio, lugar? ¿Ok? Y finalmente, ¿cuáles fueron y cuántos son los instrumentos? ¿Por qué esos instrumentos? Y explicación de cómo está conformado el instrumento, cuántas interrogantes tiene cada instrumento o ítems
y qué tipo de respuesta tiene cada uno de estos. Ejemplo, cuántos ítems tienen respuesta de opción múltiple, preguntas abiertas, preguntas dicotómicas, entre otros aspectos. Esto nada más en el enfoque, de manera general. Posteriormente viene el determinar qué tipo de objetivo tiene el estudio. ¿Es una investigación pura que nos va a ayudar a incrementar únicamente el conocimiento o es una investigación aplicada que nos va a ayudar a incrementar el bienestar, la tecnología, entre otros, de un territorio y de un lugar que finalmente nosotros determinamos? También está la fuente de consulta para que nosotros hagamos un estudio, cuáles fueron los documentos que utilizamos para desarrollarlo, ¿no? En dado caso haya sido un enfoque cualitativo, ¿cuál es el respaldo documental que te permite decir, ¿sabes qué? Este documento tiene valor agregado, ¿no? Y también en operativo de campo, ¿cuáles fueron las observaciones y los documentos que te guiaron, instrumentos que te guiaron para dar una observación? ¿Utilizaste el checklist o la guía de observación para validar la conducta y el escenario físico o territorial estudiado? También está el tipo de técnicas que nosotros utilizamos para hacer el estudio, como son las encuestas que ya habíamos mencionado, los cuestionarios, las filmaciones, grabaciones. Y también está si utilizamos métodos experimentales y cómo se manipulan las variables para esto, ¿sale? Entonces empezamos a clasificar cómo estamos haciendo nuestro estudio y de qué manera. Luego está también el método, si el método fue empírico. Aquí nosotros vamos a destacar mucho los resultados de una investigación o observación cuando es empírico. Y cuando es de revisión teórica, es ahora bien lo que encontramos a través de la revisión del estudio del arte, la revisión documental, la revisión de libros, artículos, bases de datos de información confiable, los comentarios establecidos por diferentes autores, la crítica relacionada a esta, la forma de desglosar la información y la intervención verbal de cada uno de nosotros, así como la valoración de la teoría que sustenta el estudio. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a establecer qué tipo de enfoque fue o método fue. El alcance de nuestro estudio. El alcance puede ser exploratorio. Vimos cómo está, cómo se comporta, listo. Descriptivo, detallar el perfil de las personas, qué condición tienen y generalidades. O relacionamos variables que nos ayudan a comprobar las hipótesis del estudio, o explicativo, la comprobación de otras hipótesis. Entonces, en el alcance nosotros también tenemos que determinar hasta dónde llegamos. Y el periodo que abarca nuestro estudio es importante resaltarlo. Si es un estudio transversal que se efectúa en un único momento, o longitudinal, que a partir de este momento se volverá a realizar de manera anual, semestral, mensual o bianual. ¿Ok? Entonces existen dos tipos de periodos de realización de los estudios. Transversal en un único momento y longitudinal, que se va a repetir el mismo estudio en otros tiempos, en otros momentos. ¿Vale? Entonces, son los elementos que debemos de considerar, establecer en una metodología. Y de igual manera, en este aspecto, nosotros podemos integrar hasta una cuartilla. Y nosotros dijimos que el planteamiento del problema, la justificación y el objetivo no nos van a tener más de cuartilla y media o dos. El marco teórico, el marco conceptual y el marco referencial nos deben de dar aproximadamente entre 2 y 3. Sumados ya tenemos una cuartilla de la presentación, en donde tenemos el título del artículo, los nombres de los autores, el resumen, las palabras clave, el código GEL, el abstract y las palabras clave, los keywords. Nos debe dar una cuartilla más la cuartilla y media del planteamiento del problema, la justificación y el objetivo. Ya tenemos 3 cuartillas y media, más 2 cuartillas y media mínimo de lo que es el marco teórico, marco conceptual, marco referencial. Ya tenemos 5 cuartillas. La metodología, que debe de ser de entre una cuartilla o cuartilla y media, 6 cuartillas y media. Y así le vamos sumando. Pero doctora, solamente esa extensión puede ser mayor, ¿ok?
Es decir, que vamos a tomar lo más valioso de nuestro trabajo y lo vamos a integrar en nuestro documento. Y ojo, en cada sección usted integre también la revisión documental, es decir, la metodología de acuerdo a quién. Aquí estoy poniendo la metodología de acuerdo a Hernández, Sampieri y Mendoza 2018. Listo. Tengo que establecer las fuentes de consulta, tengo que citarlos y tengo que encontrar las referencias de los documentos citados en mi artículo. Si cito a los autores y no están en la referencia, es plagio. Si pongo la referencia y no hago la cita, es plagio, ¿ok? Porque no estoy cumpliendo con el proceso formal del APA. Toda cita conviene una referencia. Toda referencia se vincula con una cita, ¿ok? Eso es importantísimo. La metodología, entonces, también se detalla el tamaño de la muestra, como habíamos mencionado, el perfil de los sujetos de estudio y la elección de los instrumentos que ya se ha detallado de igual manera. Es algo valioso y algo fundamental. En ausencia de una precisión de tu metodología, automáticamente queda de dudosas tus resultados. Es importante precisarlo por esa razón, para que no duden tus revisores de la calidad del esfuerzo que intervino para encontrar tus hallazgos. También tenemos que recordar que la metodología también nos ayuda a describir y establecer diferentes procesos, y aquí también se establecen procesos hasta para la elaboración de prototipos. En los prototipos y la metodología para el registro de los prototipos está las etapas del diseño, las pruebas que nosotros realizamos, ¿no? Y en cuanto a la investigación-acción, que es un enfoque es una de las clasificaciones del enfoque cualitativo de investigación, aquí nosotros vamos a describir todas y cada una de las etapas de la investigación. Y en la metodología para la investigación-acción, nosotros integramos el diagnóstico, cómo se hizo, a qué cantidad de personas se entrevistaron, el perfil de los entrevistados y con quienes se indagó la información. Y también se representa en la metodología el análisis de este proceso, así como la implementación, que es decir, qué se hizo, de qué manera. En cuanto a los resultados al final nos van a permitir a nosotros decir, esto encontré de esta manera, pero lo primero que tengo que destacar es el perfil de mis sujetos de estudio. ¿Quiénes proporcionaron la información para que esta pueda ser valiosa? Y la forma más importante de establecerlo es vinculando con diferentes variables de resultado. No pongamos, dieron respuesta por el 70% hombres, 30% mujeres. ¿Que sí? Pero dime que el 50% de los hombres que dieron respuesta son estudiantes de nivel licenciatura y el 20% restante son egresados de las ingenierías. Ahora sí. Y se encuentran en un 80% de los entrevistados solteros y el 20% restante casados. Con respecto a las mujeres que dieron respuesta al instrumento, el 100% es estudiante de nivel licenciatura e ingeniería y se encuentran casadas el 50% y el 50% restante solteras. Su nivel de escolaridad, entonces, es licenciatura en menor proporción que con respecto a los hombres. ¿Por qué razón? Porque en la carrera en la cual se hizo el estudio es una carrera de índole ingenierías, en donde la intervención de las mujeres es en menor proporción. Así de claro. Para no estar muy detalladas, por pregunta una gráfica, por pregunta una tabla, por pregunta una interpretación. Y es cuando nosotros le restamos valor a nuestros resultados, ¿sale? Entonces, es ahí donde se vuelve importante que nosotros empecemos a vincular cada uno de nuestros hallazgos. Y también tenemos que representarlos gráficamente a manera de tablas y explicar los valores en estos hallazgos. Entonces, todo ello implica el por qué
realizar un estudio y el por qué, a través de esto, dar respuesta a las preguntas específicas de nuestra investigación y que refieren en su conjunto a dar respuesta al objetivo general del estudio. ¿Qué guía el objetivo general? Nuestro artículo. Otra de las formas de dar resultado es también representarlo gráficamente, como en este caso, y toda gráfica, toda fotografía, toda figura deberá tener el nombre de figura. Darle también un número secuencial, en este caso es el 3, y establecerle un nombre, en este caso perspectiva del cambio de actividad económica. En la parte de abajo, nota, elaborado a partir de González et al. 2021. Entonces, también en nuestros resultados nosotros podemos integrar no únicamente tablas, sino gráficos, fotografías, entre otros. ¿Ok? A manera de conclusión, en esta antepenúltima sección del artículo, se debe de registrar lo siguiente. En las conclusiones debemos de integrar de qué manera los resultados contribuyen con la sociedad, población o tema de estudio. Se realiza en orden de acuerdo a la forma de redacción del artículo en cada una de sus secciones. Y también las conclusiones nos van a permitir a nosotros dar respuesta a nuestra pregunta general de investigación. Es importante que a partir de esto, la conclusión es algo importante que tenemos que destacar, que en la conclusión no debemos de volver a repetir la información que ya están en los resultados, sino debemos de dar una explicación más contundente del por qué las situaciones, los hallazgos, cómo contribuyen, de qué manera impactan y cómo puede evitar un impacto negativo esta condición a partir de lo que nosotros detectamos con nuestro perfil de estudio. ¿Ok? Y siempre determinar el perfil de estudio o nuestro tamaño muestral. Porque si el tamaño muestral no fue universal, entonces no podemos decir que la condición se va a presentar en toda una población y en toda una ciudadanía o nación. Entonces deberá ser preciso vinculado al tamaño de la muestra o poblacional que nosotros seleccionamos para estudiar. ¿Ok? También en la parte de las conclusiones se plantean nuevas líneas de investigación. Estas nuevas líneas de investigación, ¿cómo pueden generarse? Si trabajé e hice la investigación relacionada sobre las vocaciones científicas, ¿cómo a partir de la perspectiva de los estudiantes se pueden realizar nuevas investigaciones? Y puede ser las vocaciones científicas con enfoque de género en nuevos territorios. Puede ser una línea de investigación nueva o puede ser una nueva línea de investigación cuando hablamos de las ciencias sociales, hablamos de la conducta de los pobladores a partir del rezago económico y su vinculación con la economía actual. Puede ser una nueva línea de investigación que puede surgir a partir de mi estudio. Y también en la conclusión podemos poner cómo se puede continuar con la investigación a partir de la generación de nuevas preguntas de investigación. A partir de esto se pueden generar las siguientes preguntas de investigación que pueden tomar otros investigadores o usted para poder continuar con nuevos proyectos. También se establecen recomendaciones para mejorar lo que se encontró y para profundizar en las oportunidades y en la importancia del estudio, ¿ok? De manera general, es la forma en la cual debe de estar registrada las conclusiones para un artículo científico. Las referencias, ¿qué elementos deben de tener? Las referencias deben de tener los siguientes elementos. Y las referencias, cuando son de artículos científicos, deben de tener los siguientes elementos. Los apellidos de los autores y la abreviatura de los nombres. Y aquí algo importante, pusimos dos ejemplos diferentes. ¿Por qué razón? Cuando el autor pone un guión para unir su apellido materno con el apellido paterno, quiere decir que quiere que usted ponga a estos como un único concepto. Por tal razón, no los puedo separar. Cuando el autor no une con ese guión
a su apellido materno al paterno, quiere decir que únicamente voy a reportar o voy a registrar el apellido paterno del autor, tal cual nos lo pide el APA. ¿Ok? Como podemos ver, el ejemplo del primero, González Herrera, Karina Concepción. Karina Concepción va abreviado y Stephanie Giselle va abreviado. Todo esto se une con una I. ¿Sale? Esto, algo importante que tenemos que considerar es que estos apellidos sí se unen con un guión, ambos. Y en la parte de abajo, el autor Morela tiene un único apellido, se está reportando el apellido paterno y la abreviatura del nombre. Por tal razón, ambos tienen una clasificación y el año de publicación inmediatamente a los datos de los autores. Una vez que ponemos el año de publicación de los artículos consultados, vamos a continuar con el nombre completo de los artículos que nosotros consultamos. En esta ocasión, en los primeros tenemos la perspectiva de capacitación en la nueva normalidad laboral. Ese es el nombre del artículo 1 que consultamos y en donde 2 autores escribieron. En la segunda está Cultura Digital en los escenarios de la educación andragónica, que publicó Morela. ¿Ok? Posteriormente a esto, nosotros tenemos que redactar el nombre del artículo en cursiva. En este caso está Ecofarm Journal-México. ¿Ok? Y en segunda postura encontramos la revista Crítica Conciencia. ¿Ok? Y obviamente recordamos que tanto Ecofarm Journal-México va redactado en cursiva, así como la revista Crítica Conciencia se redacta en cursiva. ¿Por qué? Porque son los nombres de las revistas consultadas. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que debemos de integrar? Posteriormente a esto debemos de integrar el número de la revista. En el caso de la revista 1 tiene número, en el caso de la revista y posteriormente al número, el volumen de la revista. ¿Ok? En el primer ejemplo está el número 14, volumen 31 de la revista Ecofarm. Y también tenemos que redactar las páginas entre las cuales encontramos el artículo publicado que está entre la página 24 y la 38. ¿Sale? Esto con respecto a Ecofarm. Con respecto a la revista Crítica Conciencia, encontramos que este artículo fue publicado en el número 1, volumen 2, y las páginas en las cuales se encuentra este artículo está la 63 y la 77. Posteriormente a redacción de esto, tenemos que integrar el DOI, en el cual fue publicado el artículo, o el enlace de la revista. En el caso de Crítica Conciencia, es el enlace del lugar que se alojó este artículo para su visualización internacional. ¿Sale? Estos son los elementos que debemos de considerar para la redacción de un artículo científico. Por otra parte, para la elaboración de una referencia de un libro, de acuerdo a un APA, en su 7ª edición, tenemos que considerar los mismos elementos. Y los mismos elementos son: 1, apellido paterno del autor o autores, abreviatura del nombre o nombres de estos autores. En este caso fue Hernández Sampieri, abreviatura R de Roberto, Mendoza, abreviatura de los nombres. ¿Ok? Y aquí algo importante que tenemos que destacar es que el primer autor sí une con un guión al apellido materno y te dice, ponme con una sola palabra mis apellidos. Y el segundo, no. Por tal razón, en el segundo no se integra el apellido materno y únicamente se respeta el paterno solicitado. ¿Ok? Posteriormente a eso, pues las abreviaturas de los nombres y el año de publicación del libro. Seguidamente, y aquí es cuando cambia, cuando es un libro, en cursiva se va a redactar el nombre completo del libro. Y aquí el nombre completo del libro es Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. ¿Ok? Todo el nombre completo del libro va en cursiva. Posteriormente a eso,
registramos la editorial y la editorial es McGraw-Hill Interamericana. Listo. Ya el APA séptima edición no te pide poner el país de publicación. Ya el APA séptima edición ya no te pide que tú redactes editorial, la palabra, más sí el nombre completo de la editorial. ¿Sale? Entonces son esos elementos que tenemos que considerar para la elaboración de la referencia de un libro. Y destacamos que va en cursivas en su redacción lo que corresponde al nombre completo del libro. Y el nombre únicamente de la editorial va no en cursiva, sino en redacción normal. ¿Sale? Entonces, algo importante que debemos de resaltar acá y el respeto en todas las referencias en su redacción de la sangría francesa. ¿Qué quiere decir la sangría francesa? Que la sangría va a ser respetada a partir de la segunda, tercera o cuarta línea de registro de la referencia. E inversamente a lo normal. ¿Sale? Esto es a lo tradicional, mejor dicho. ¿Ok? Esto es con respecto a las referencias de un artículo científico y las referencias de un libro. Y otra cosa importante que tenemos que destacar en la referencia de un libro es de que los libros, cuando son publicados en línea, tienen el enlace de descarga o el DOI, ¿ok? Tal como se pone en las referencias de los artículos. Importante, omitir o evitar registrar obtenido de o descargado de. Eso ya no se pone en el APA séptima edición. ¿Sale? Cuando nosotros ponemos el enlace o link de consulta. Posteriormente, para hacer una referencia de una página de consulta institucional, organizacional, tenemos que poner el nombre completo de la organización. En este caso fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entre corchetes va la palabra y abreviatura UNESCO y posteriormente el año de publicación. Y ahora sí, tal cual lo estamos poniendo, registrando en la referencia, de esa forma va a ir en la cita. ¿Ok? Ya no es únicamente la abreviatura UNESCO, sino se tiene que poner el nombre completo de la institución. Pública, estatal, privada, federal, municipal, internacional. ¿Ok? Posteriormente, registramos el nombre del documento consultado, tal cual se registra y seguidamente a ello, el enlace o link en donde yo encontré el documento. Hasta allá, no más. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos observar cuáles son los elementos que refieren a la información valiosa de fuentes de consulta. Recomendables estas tres porque son, de alguna manera, aquellas que le vamos a dar plus, valor agregado y calidad a nuestro trabajo. Fuentes de consulta más recomendables para todos nosotros, incluyéndome a mí, de citar en un documento son artículos científicos, libros y páginas institucionales u organizacionales que nosotros consultamos. Y algo que tenemos que destacar acá, evite la búsqueda de información en blogs de empresas, en blogs de acceso abierto, sin fundamento del autor que ha hecho el estudio, que de alguna manera sí es información, pero no es confiable y tampoco tenemos la certeza que le vaya a dar el valor agregado y asegure la calidad de nuestro trabajo. ¿Ok? Recomendable. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por este espacio y agradezco muchísimo a la Universidad de los Valles la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, la invitación a través del gobierno bolivariano de Venezuela y la parte de la educación universitaria de esta institución. Muchas gracias por este espacio a todos ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos en la publicación de sus artículos. Esperamos muchos artículos científicos. Para nosotros será un verdadero privilegio poder incorporar en la siguiente edición de la revista muchos de sus productos. Doctora
Karina Concepción González por su excelente ponencia y disertación. En nombre de las autoridades y la rectora Yanis Noguera de la Universidad Politécnica, el Consejo Científico Humanístico Tecnológico Cruz Villegas, le agradecemos por su colaboración e importante aporte a través de esta conferencia magistral que, bueno, va a alimentar de saberes y conocimiento a todos los participantes. Feliz y bendecida tarde, estimada doctora. Gracias, hasta luego.